Él es licenciado en Psicología por la Universidad del Valle de México, es especialista en adicciones por esta casa de estudios, el Centro de Estudios por el Monte Fénix. También es maestro en tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Además cuenta con una especialidad en psicoterapia breve sistémica, un diplomado en neuropsicología y en orientación familiar para maestros. Ha colaborado con el claustro docente de esta casa de estudios y desde hace 15 años ha trabajado con nosotros. Actualmente él es profesor titular de los programas académicos que se imparten del Diplomado en Crecimiento Espiritual y Recuperación y el Diplomado en Tanatología, así como también imparte cátedra en el Diplomado en Familia y Codependencia. Él se ha desempeñado y actualmente está realizando su práctica privada como psicoterapeuta. Asimismo colaboró como jefe de rehabilitación del programa de recuperación de usuarios con trastornos adictivos en la Clínica San Rafael y también es supervisor de terapeutas en Clínicas Clyde, también estuvo trabajando allá. Entonces también él tiene una amplia experiencia. Yo les pido un aplauso para el maestro. Muchas gracias. Les recuerdo la dinámica. El maestro nos hará la exposición de su tema aproximadamente en 1 hora y 30 minutos. Después viene la sesión de preguntas y respuestas y al final ahorita les van a entregar a las chicas de una manera muy ordenada a cada uno de ustedes la evaluación para que nos hagan el favor de irla contestando ahorita que se las pasen. Y antes de irse, por favor, es muy importante para nosotros conocer cómo se sintieron, si cumplimos con sus expectativas y bueno, pues seguir preparando y mejorando todo esto para ustedes. Entonces, sin más preámbulos, yo los dejo con el maestro. Muchas gracias, maestra Perla. Muy agradecido y muy contento de estar aquí con ustedes. Buenas tardes, ya son tardes. Han tenido una jornada de trabajo durante esta mañana y espero que esto le dé continuidad en la profundidad de los temas que se han abordado. Así que contento y agradecido. Supongo que ustedes ya se saludaron desde que llegaron en la mañana. ¿Sí se saludaron? O más o menos. Bueno, voy a pedirles que se den un saludo con sentido, que nos pongamos de pie cuando yo les diga y que entonces abraces con la mirada al que te encuentres. Sí saben que se puede abrazar con la mirada y que hay una carga energética muy padre. Entonces vamos a abrazar con la mirada, nos ponemos de pie y volteas a ver a alguien y le abrazas con la mirada al que te encuentres. Muy bien. Ok, muy bien. Ese gesto así de beneplácito, de alegría, de hola. Y si te nace darle un abrazo a alguien, dáselo, dale un abrazo por el lado del corazón. Vamos a hacer que merezca la pena esta última charla, sintiéndonos en confianza. Yo les abrazo allí a cada uno desde acá. Ay, hasta sonó el micrófono. Ahí está, muy bien, la pura energía. Ok, ahora sí, si quieren sentarse, el que quiera se puede quedar parado, no importa, pero si quieren, puede quedarse sentado. Bueno, pues este tema fenomenal que me dijeron que compartiera con ustedes, voy a intentar hacerlo de una manera ágil. Si hay alguna cosa que tuviera que repetir porque no está clara, pues nada más me lo hacen saber, ¿no? Espiritualidad y recuperación. Traje una primera lámina que está aquí, que puedo quedarme mucho tiempo en contemplación observándola y que me dice un montón de cosas. Les invito a que lo observen. ¿Se ve bien hasta allá atrás? ¿Qué les hace pensar, qué les hace sentir esta primera imagen que está aquí? Yo me quedo mucho rato contemplándola y entonces me maravillo de ello, porque
justamente todo lo que existe, todo lo que nosotros podamos ver, tocar, oír, todo, absolutamente todo, ya está hecho y terminado, excepto el ser humano. ¿Qué cosa más impresionante? El ser humano es lo que se hace a sí mismo con sus decisiones. El pájaro no puede ser mejor pájaro. El sol no puede ser un mejor sol. El ser humano puede ser un mejor ser humano o puede ser un peor ser humano. Aquel que hizo a la humanidad, qué gran amor debió haber tenido, que no lo hizo terminado, que lo colocó en el universo libre para que se terminara de hacer. Pero qué responsabilidad más grande en cada ser humano. Por ahí algún existencialista dice que hemos sido arrojados al mundo y que vamos a ser arrojados del mundo si queremos, y si no, también. Las dos orillas de la vida son el nacimiento y la muerte. Y mientras eso acontece, tú te construyes o te destruyes. De verdad que cuando hago meditación puedo quedarme mucho tiempo pensando en esta grandeza del ser humano, de poder tener una libertad interior gracias a la cual respondes a la vida con una actitud. Cuando digo que puedo quedarme mucho rato aquí, es porque no dejo de maravillarme de cómo hago una construcción de mi ser en cada decisión que tomo. Siempre que hago una elección me elijo en lo que elijo. Por ejemplo, elijo hacerme acompañar en la vida de una pareja tóxica que grita, que pega y que está muy infeliz con la vida. Y entonces yo decido quedármela. Y entonces la elijo como mi compañera de vida. Cuando la elijo como compañera de vida, me elijo como alguien que quiere sufrir una relación tóxica. Porque en cada decisión que tomo, construyo una parte de mí. La adicción y la codependencia son una historia de amor malentendido. En estas dos orillas de la vida, alguien eligió vivir intoxicado. Se nace adicto, se nace codependiente. Bueno, todavía no existe el gen que lo defina, porque entonces iban a salir sobrando todos los centros de rehabilitación y todas las alternativas de los grupos de ayuda mutua. Pues estaría desde fácil, hacemos alguna manipulación genética y entonces antes de que se aparezca la situación, pues arreglamos. Pero ¿qué te crees? Yo te aseguro que si descubren un día algún gen que tenga una relación directa con la adicción y con la codependencia, no importa, te puedes, ya habiéndote quitado el gen, te puedes convertir en adicto y codependiente.
¿Con el gen o sin el gen? Si ese no es el problema. La adicción y la codependencia es una elección de vida. Bueno, es una elección de muerte. Bueno, de vida y de muerte. Porque aunque ustedes no lo crean, yo conozco mucha gente, mucha gente. Desde hace muchos años trabajo con codependencia y con adicción. Conozco mucha gente a quien la adicción le ha salvado la vida. Sí, abran los ojos grandotes, grandotes. Hay personas que luego de transitar por dolores muy grandes se han convertido en grandes personas. Han transitado por ahí con conciencia, con parcial conciencia, pero han transitado por ahí. La adicción y la codependencia es un estilo de vida también de elección. Por supuesto que lo que eliges en cada decisión. Nuestra vida humana es bien cortita. Más o menos, ¿cuánto vive un ser humano? ¿Cuál es la expectativa de vida? 74, 76, ¿quién da más? 74 a la una, 74 a las dos, por allá 75, 75. ¿Quién da más? 80 a la una, 95. Ya. Celo ya. Vamos a pensar que con calidad de vida, con lucidez, vamos a pensar en los 75 años, ¿sale? Como de referencia. No sé si ustedes habían reparado en la idea de que quien vive 75 años en realidad no vive 75 años, vive 50. Porque la tercera parte de nuestra vida es dormir. Quien vive 75 años, durmió 25. Fíjate, ya le arrancaste a 75, 25. Luego intoxicándote 20. Intoxicado 20. Ya no alcanza. Y recuperarte de la intoxicación otros 20. ¿Cuánto viviste? Me falta. Un codependiente vive 50 años, pues ya le quitamos 25 de dormir. Se la pasa controlando 49. 25 en alarón, en alatín, alarón, alatín, alabín, bomba. ¿Cuánto vivimos en realidad los seres humanos? ¿Cuánto vivimos? Si la vida la invertimos en lo que no merece la pena, entonces ¿cuánto vivimos? Estoy acordándome de un cuento que leí hace algún tiempo y me encantó el cuento. Y les voy a contar el cuento porque yo soy contador de cuentos. A mí me gustan los cuentos. Pero siempre que cuento un cuento no falta alguno que dice, ya me lo sé. Pues yo también me lo sé, por eso lo cuento. Pues si no, ¿cómo lo iba a contar? Yo también me lo sé. Así que si ya te lo sabes, pues qué bueno que te lo sepas. Cuéntalo, tú también, aunque ya te lo sepas. Este cuento es hermoso. A ver si les dice algo. Ya, aunque por el cuento valga la pena que se han quedado hasta esta sesión, pues si por eso valió la pena, qué bueno. Fíjense que un sujeto tenía la afición de visitar pueblos nuevos. Entonces este sujeto llegó a un pueblo nuevo, pero le llamó la atención que cuando entra al pueblo, ya ven que hay unos pueblitos que tienen hasta su arco de bienvenido, ¿no? Bueno, pues este entra y dice, ya estoy en el pueblo. Pero curiosamente lo primero que encuentra es el cementerio. La entrada al pueblo era por el cementerio. Y entonces tumbas por aquí y tumbas, todas tumbas y todo. ¿No aprendieron esa canción de niños? Ok, bueno. Sí, yo también la veo. Y entonces este sujeto, el conocedor de pueblos,
empieza a leer los epitafios y empieza a ver que en las tumbas dice 7 años, 2 meses, una semana. Llega otro y dice 3 años, 4 meses, una semana, un día. Va a otra tumba y dice 2 años, 1 mes, una semana, un día. Y empieza a entristecerse el hombre. Se empieza a entristecer el hombre. Dice, no puede ser posible. Este es un cementerio de niños. ¿Cuántos niños han muerto aquí? Y veía más tumbas y más triste se ponía. Este es un pueblo de muertos, pero de niños. De muertos niños, de niños muertos. Pero, para su sorpresa, aparece por allí un cuidador del cementerio, del panteón, y le pregunta a este conocedor de pueblos, ¿usted quién es? ¿Puedo orientarlo en algo? Y entonces el conocedor de pueblos dice, la verdad es que mi corazón se estrujó por llegar a este pueblo y entrar al panteón. ¿Y por qué se han muerto tantos niños aquí? El cuidador del panteón, traía una libretita colgando. Y también le llamó la atención a este hombre. Dice, ¿por qué mueren tantos niños aquí? Y entonces le responde el cuidador del panteón, no, está usted equivocado. No son niños, no es un panteón de niños, es un panteón de adultos. Dice, pues sí, pero yo estoy leyendo lo que vivieron. Dice, no, lo que pasa es que en este pueblo tenemos una tradición. Todos en el pueblo se los va a encontrar, traen una libretita y traen una plumita al lado. De tal manera que las personas, cada que viven intensamente el solo por hoy, lo anotan. Cuando son capaces de sentir el agua, cuando son capaces de poder dar un abrazo con sentido, cuando son capaces de volar con la vida. Y entonces esos momentos intensos van sumando, de tal manera que cuando alguien se muere, colocan en su tumba el tiempo que realmente vivió. Y ahí se acabó el cuento. ¿Les gustó el cuento? A mí también. A mí también, cuenten el cuento. Si a ti tuvieran que colocar en tu epitafio mañana el tiempo que viviste, ¿cuántos años tendrías? ¿Eres de las personas que saldrían con unos saldos negros, no rojos? ¿Qué tan intensamente has vivido la vida? El cuento me gusta porque hace referencia justamente a esto que la espiritualidad te invita, a vivir con intensidad cada instante. Generalmente cuando inicio un curso de tanatología, les pregunto a los alumnos, ¿tú ya te puedes morir? O no les pregunto, ¿ya te quieres morir? Que es diferente. Pues le preguntas a un suicida y ¿para qué le preguntas? De esas preguntas obvias que no se le hacen a los enfermos. ¿Cómo te sientes? Cállate, si lo fuiste a visitar, cállate, ¿cómo quieres que se sienta? Hay que saber hacer visitas a los enfermos, ¿no? Entonces les pregunto, ¿tú te puedes morir? Y para sorpresa mía, muchos, generalmente más allá del 75% de los alumnos, dicen, no. ¿Y por qué no? A ver, si yo te pregunto a ti, a todos los que estoy viendo, ¿ya te puedes morir? Porque si tú dices no, entonces ¿qué te falta para ya poderte morir?
Y si ya descubriste qué te falta para poderte morir, ¿lo estás haciendo? Y si no lo estás haciendo, ¿qué estás haciendo? Entonces, ¿qué estás haciendo? Yo creo que cuando alguien tiene un crecimiento espiritual, lo primero que remueve en su interior es el miedo. ¿A qué? A lo que sea. Una persona que crece espiritualmente es una persona que sabe lidiar con la vida, con la soledad. Muchos libros románticos, porque hay muchos libros románticos, escritos para los románticos, dicen que hemos nacido para ser felices. ¿A que ustedes han leído algún libro romántico alguna vez? Yo también no me avergüenzo. Yo hasta leí el Capulinita cuando tenía 11 años. Al Memín Pingüín, al Calimán. Ya las nuevas generaciones piensan que somos de otra religión cuando hablamos de eso. Nosotros sí leíamos. Muchos libros dicen que hemos nacido para ser felices. Y en parte tienen razón. Pero nomás en parte. A ver, yo te pregunto, ¿tu vida da muestra de que naciste para eso? Si nacimos para ser felices, ¿por qué hay tanta infelicidad? ¿Por qué no nos ocupamos de ser felices? Si todos fuéramos felices, ¿no sería un poco aburrida y monótona la vida? Sin ausencia de dolor, sin ausencia de sufrimiento. Y no estoy hablando de masoquismo. Estoy hablando de lo que hace interesante a la vida. Los contrastes. Que nuestro día tenga motivos para aspirar a cosas más grandes. Yo creo, pero esto lo digo a título personal. Yo no lo digo por la vida de ninguno de ustedes, que merecen todo mi respeto. Lo digo por mi vida. A mí ya nadie me pregunta para qué nacimos, pero si alguien me pregunta, le contesto. Yo no sé tú, pero yo nací para vivir. Y nací para morir. Y nací para enojarme. Y nací para alegrarme. Y nací para ser fastidiado por otros. Y nací para que otros se fastidien conmigo. Y nací para que alguien se alegre porque yo nací. Y nací para que otro se alegre. Si yo puedo hacer algo por él. Nací para vivir, porque al interior de la vida todo lo que acontece dentro de la vida está bien. Y están bien los retos, y están bien las despedidas, y están bien los momentos de dolor. Se ha satanizado al sufrimiento al grado de decir, fíjense hasta dónde hemos llegado, esos libritos románticos que dicen que el sufrimiento es opcional. Pues si es opcional, pues ¿por qué sigue sufriendo? Pues no, que es opcional. ¿Qué te crees? Hay dos tipos de sufrimiento. El estúpido, el que sí es opcional, y el que es inherente a la naturaleza humana. En este momento acaba de fallecer tu mamá. No sufro porque es opcional. Pues lo que sufres. En este momento no te saliste con la tuya y no te dieron el empleo. Más aún te corrieron del que tenías. Ya no quiere contigo nada la persona que te amaba. Es opcional sufrir. Es mi opción. No tienes opción. No es opcional sufrir. Lo que es opcional es qué hacer con el sufrimiento una vez que se hace presente. Lo que es opcional es cuánto quieres que permanezca allí.
Eso sí es lo opcional. Tú vas a sufrir si quieres, y si no, también. Y no creas que porque vas a los cursos esos de donde ya sales bien contento, ya no vas a sufrir, ¿no? Yo tomaste un curso donde los gordos somos felices, entonces ahora soy un gordo feliz, ¿no? Ya no voy a sufrir. Saludos allá al Cornejo, un amigo mío. Ya no está el Cornejo, ¿verdad? Pero llegas a una plática y luego de eso, pero si no se te quitó lo gordo, pero ya acepté que estoy gordo, ahora soy un gordo feliz. La espiritualidad te lleva a recapitular todas esas cosas de la vida que son hermosas y a entender que una de las leyes de la espiritualidad es que acontece lo que tiene que acontecer, porque tú no controlas ni dominas al universo, y que está bien lo que pasa, porque cada experiencia, incluso dolorosa, tiene algo que enseñarte. La espiritualidad como vía para enfrentar los problemas obsesivos compulsivos, como lo es la adicción, como es la codependencia, es el camino más corto. El camino más corto para la recuperación es el retorno a la consideración de nuestra dimensión espiritual. El ser humano es un ser espiritual, y esta dimensión espiritual puede estar no siendo utilizada, no siendo conocida. Se habla de inteligencia, y se habla de inteligencia emocional, y muy recientemente ya se está hablando de inteligencia espiritual. Y esta parte que sigue de mi trabajo de hoy es hablar un poco de la inteligencia espiritual. ¿Espiritualidad y religión son lo mismo? No. Antes de que las religiones aparecieran, el ser humano ya era espiritual. Gracias a que hay espiritualidad es que las religiones progresan. La espiritualidad no necesita una religión para vivir, pero la religión sí. Una religión sin espiritualidad está vacía y hueca. ¿Tú puedes vivir tu espiritualidad a través de una religión? Sí. Si tú quieres, está bien. ¿En qué religión? En la que quieras. ¿Cuál es la mejor religión? Aquella religión o aquel ateísmo o aquel gnosticismo que te convierte en una mejor persona, en un mejor hijo, en un mejor padre, en un mejor hermano, en un mejor compañero de banca, en un mejor vecino. Esa es la mejor religión. Si tú quieres creer y eso te hace mejor persona, cree. Si no quieres creer y eso te hace mejor persona, no creas. Yo conozco muchos ateos que me llevan la delantera en la espiritualidad. Ni siquiera se meten en estos asuntos del más allá. Porque eso es todo un tema, en tanatología. ¿Qué queremos decir cuando decimos el más allá? O sea, nos queda chico el más acá. O sea, no decimos el aquí y el allá. Sino cuando alguien se muere no se va allá, se va al más allá. No, o sea, está cerca el allá. Más allá. Entonces, cuando alguien se muere se va al allá, no. Al más allá. ¿Cómo a dónde? Pues quién sabe, pero al más allá. Al infinito y más allá. ¿Qué crees que la espiritualidad te trae al más acá? La espiritualidad te trae al más acá. Para vivir lo infinito desde ahora. Y si existe o no existe, el más allá. Eso no es problema para una persona con una vida espiritual rica. Lo que acontezca está bien, porque eso que acontece después de tu muerte ni lo conoces ni lo puedes manejar. Entonces la espiritualidad te ayuda a vivir en el acá, no, en el más acá.
en el aquí y en el ahora. Bueno, no es lo mismo religión que espiritualidad, pero si alguien quiere vivir la espiritualidad de una manera concreta en una religión, bienvenido, porque también en las religiones hay dos tipos de personas: los religiosos comprometidos y los religiosos no comprometidos. Por ejemplo, yo profeso la religión católica, yo soy católico, y yo me he dado cuenta que en el catolicismo hay dos tipos de católicos, o habemos dos tipos de católicos: los comprometidos, que intentan ser coherentes con lo que creen, y los tragahostias, y el que se forma: Señor, me has mirado a los ojos. Está muy bien. Y alabaré, todo está bien. Pero luego tu vida no es transformada. Pero si tu vida es transformada con el alabaré, está bien. Si tú sales de la comunión para amar a tu hermano, quiere decir que profesas una espiritualidad a través de una religión que te transforma y que todo el mundo se nota y se da cuenta de esa transformación de todos los días. Pero imagínate si vienes de la oración y ya vienes enojado, sales más neurótico de lo que entraste a la iglesia. Pues ¿cómo para qué? Pero en contraparte, en contraposición, hay gente bien comprometida, que tú la ves y que tiene sus rezos y que tiene sus imágenes y que tiene sus veladoras. Eso te hace mejor persona. Seas bendecido con los rituales que hagas y con las creencias que tengas. La espiritualidad no está peleada con la religión, le ayuda, le ayuda. En la literatura, si nosotros profundizamos sobre el tema de la espiritualidad, nos vamos a encontrar que hay tres perspectivas. O sea, hay tres maneras de entender la espiritualidad en toda la literatura que existe. Estoy hablando de la literatura seria, de la literatura filosófica, de la literatura de grandes pensadores en la historia e incluso en las escrituras sagradas. Está la perspectiva de origen intrínseco, religiosa y existencial. Tú puedes vivir la espiritualidad por cualquiera de esas vías y está bien, como yo les decía. Aquí es donde menos me voy a entretener porque quiero tardarme un poquito más en definir qué es y en qué consiste la inteligencia espiritual como vía de acceso a la recuperación y a la salud emocional, a la salud física, a la salud espiritual. La espiritualidad es un concepto o principio que se origina en el interior del individuo. Quiere decir que con independencia de lo que alguien escuche, hay una dimensión espiritual que se expresa, va desde dentro, no se limita a reglas de religión e incluso puede trascender a la religión. Involucra un sentimiento de estar conectado con uno mismo, con los demás y con el universo. Esa es la perspectiva intrínseca. Es una búsqueda de significado que pueda llevarla cualquier persona. Hay una perspectiva religiosa, emana de las creencias e instituciones asociadas a una religión. Se apoya en la existencia de un ser superior que rige los destinos de las personas, ofrece reglas, rituales y prácticas sobre la convivencia y el comportamiento moral. Quiere decir que si tú perteneces a una religión, esta religión tiene sus dogmas, tiene una mística, tiene una filosofía que te invita a vivir acorde a unos principios rectores de tu vida moral. Y está bien. Y luego existe una perspectiva existencial. Pone énfasis en la búsqueda del significado existencial de nuestras vidas. Ese tema de la búsqueda del significado existencial para mí ha cambiado desde que tuve la fortuna de tener contacto con la tanatología. Mi vida en cuanto a conceptos ha cambiado mucho. Antes yo era de las personas que estaba plenamente convencido de que había que buscar un sentido. Y ya luego que estudié tanatología, ya no me interesa buscar el sentido. Sí, abran los ojos así grandes. Total, es mi vida, no la suya. ¿Cuántos que siga buscando sentido? ¿No? Y esto fue en un día de iluminación, en un hospital de cancerología, acompañando a un paciente terminal, una mujer.
con metástasis. Entonces llegué con esta mujer. Y le digo, ¿por qué estás llorando hoy? Pues lloraba cada día, pero cada día por un motivo diferente. Le digo, ¿hoy por qué lloras? Dice, mira Francisco, siéntate. Ya me sentí cada día llorando. Tú sabes que tengo un cáncer terminal. Sabes que me estoy muriendo. ¿Y sabes qué? Que no le encuentro sentido a mi dolor. Es absurdo que deje a mi esposo y a mis hijos. También tengo un hijito de 4 años, Francisco. Le busco el sentido y no lo encuentro. Y entonces yo le miré a los ojos y le dije, ya no busques el sentido. ¿Dónde lo perdiste? ¿Debajo de la cama, debajo de la almohada, en la enfermería? ¿En dónde? Ya no lo busques. Ya no lo busques. Pues te estás volviendo loca por buscar el sentido. Vuélvete loca por otra cosa que sea más importante. Entonces, ¿qué hago, Francisco? Entonces saco mi libretita de aquí, de la bata, y le doy mi libretita. Y la pluma, le digo, mira, cuando nosotros ya no encontramos sentido, entonces es el momento de construirlo. Dice, ¿cómo es eso? Le digo, sí, yo quiero que tú pongas en esta libretita las 5 cosas para las que quieres que te sirva tu enfermedad y tu dolor. Voy a la enfermería y regreso pronto. No, y cuando tú trabajas con pacientes terminales y vuelves pronto, pero luego vuelves y ya no están. Te los encuentras como las truchas de la vida. Sí, tienes que volver pronto. Y entonces yo volví pronto. Y sí, todavía estaba viva. Pues estaba llorando más fuerte. Entonces, a mí el sufrimiento humano de los demás siempre me ha generado mucha compasión. Y entonces, pues, más tranquilo, más alivianado, le dije, ¿pudiste hacer la tarea? Dice, sí. ¿Y ahora por qué lloras? Porque estoy contenta. ¿Y por qué estás contenta? Porque no construí 5 sentidos, 17. Quiero que mi sufrimiento sirva para darle ejemplo a mis hijos de mi fortaleza hasta el final. Quiero que me sirva para ser más profunda en mi vida de fe. Quiero que me sirva para ser más sensible frente al dolor ajeno de mis compañeros que también tienen cáncer en esta sala. Y así se tiró 17 construcciones. Tiene razón, Francisco. Si ya no hay sentido, hay que construirlo. Me llega una pareja a terapia y les digo, ¿ustedes qué quieren? Y luego, esa pareja hermosa que un día se agarraba de la mano y cruzaba la alameda con los te amo. Capullito, mi amor, mi esperanza, mi todo. Son los mismos que están en terapia. Mira esta vieja desobligada, cochina. Ya no me ama, ya no me atiende. Era el mismo cuate que le decía cosas bonitas en el parque. No, y cuando ella habla, cállate. ¿Usted cree, doctor? ¿Este desgraciado? Ya con el bilé. 5. ¡Poco hombre! Le digo, oiga, ¿y usted por qué se desorientó con esa mujer? Y le digo a ella, ¿y usted por qué se desorientó con este? Si es cierto todo lo que dice uno del otro tan jodido, pues qué manera de acortar la felicidad y la vida sana, ¿no? Digo, ¿qué traen ustedes, pues? Pues sí, porque francamente a terapia de pareja solo se viene a 2 cosas.
a construir o a separarse lo menos dolorosamente posible. Nada más eso se va a terapia de pareja. ¿En qué les ayudó? Fíjese, doctor, que el sentido de nuestra vida eran nuestros hijos. Pero ya crecieron, ya se marcharon, ya vivimos el nido vacío. Le buscamos el sentido a nuestra relación y ya no existe porque ya se fue con el último hijo. Y entonces yo me pongo romántico y les digo, ustedes, nada más 2 minutitos, hagan una tregua, salgan de sus trincheras y cuéntenme, ¿cómo se enamoraron? A ver usted, don Pedro, ¿cómo le llegó a la María? Dice, ahora doctor, usted cuénteme, ¿qué le gustó acá de esta mujer que se vino aquí a desorientar tantos años? Y entonces se acuerda de esas cosas hermosas y empieza a hacer todo un discurso poético. Órale, órale. Muy bien, muy bien. Le digo, ya párele pues, le dije 2 minutitos, ya lleva 5. A ver usted, doña María, ¿qué le vio a este desorientado? No, pues fíjese que aquello era muy bonito y fuimos a la escuela juntos. Era mi compañero de la primaria antes de que fuéramos novios. Empieza con todo un discurso, ¿no? Bueno, cuando acabaron empezaron otra vez a ponerme como referee. Y decía, bueno, vamos a retomar el asunto, que no se nos olvide el motivo por el cual estamos aquí. Ah, bueno, está bien, está bien. De modo que ustedes tenían como sentido la crianza de los hijos y como ya no hay, se acabó. Así es, doctor. Bueno, miren, la sesión se está acabando ya. 45 minutos, 1,500 pesitos, viene muy bien. La semana que viene, ustedes van a buscar la manera, si quieren construir una relación. Bueno, ya, vamos. Los que siguen, ¿no? A la semana siguiente, no lo van a creer, ¿eh? Ahí van a ser como feo uno y fea la otra, ¿no? Yo dije, ¿qué les pasaría, no? Muy bravos, ¿qué me ves? ¿Qué me ves? Órale, siéntese. Dice, oiga, doctor, ahora nos puso el sillón donde se siente uno junto. ¿Así debe de ser? Siéntese. Ahí sienta. Le digo, oiga, doña María, ¿hizo la tarea? Sí, doctor. ¿Y usted, don Pedro? Sí, doctor. ¿Quién quiere hablar? Tú. Los 2 dedos así. Tú. Un volado y saco mi moneda, ¿no? ¿Quién pide? Tú. No, pues así no hay manera. No va a sacar una moneda para ver quién le apuesta la moneda. Ya, cual que sea. Ya. ¿No? Usted, don Pedro. Perdió. Hizo la tarea así. ¿Qué reflexión? Pues yo reflexioné que el sentido que tenía nuestra relación se acabó. Y ya encontré otro sentido. Y ahí la cosa se pone tensa, ¿no? Y voltea con sus ojos rosados a ver a su mujer. Y le dice, María, yo quiero envejecer contigo. Pero no así como nos llevábamos, ¿eh? Que quede claro. Pero quiero envejecer contigo. Le digo, ¿cómo ve, doña María? Así lo quiero, lo mandamos matar a casa. Y doña María le dice, yo también quiero envejecer contigo, pero no así como vivíamos. O sea que tienen un nuevo sentido. Sí. Entonces vamos a construir un nuevo sentido que llene de sentido la existencia. ¿Saben qué pasó después con esos pacientes? Pues creo que no les voy a decir porque tengo ética profesional. Cuando ya no hay sentido, la espiritualidad te ayuda a construir el sentido que sigue. La vida es de construcción,
porque nos construimos con cada decisión. ¿Se acuerdan de esa imagen inicial de la que no quiero que se olvide nunca? Tú eres lo que te haces a ti mismo con lo que decidas. Si el día de hoy crees que todavía no te puedes morir, ¿está pasando algo grave contigo? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Está bien cuando te tengas que morir? ¿O no? Es que yo quisiera, la vida no es para lo que no es de huevos al gusto, la vida. La vida es como es, no te pregunta. Y si no ve allá debajo de los escombros en el último temblor. Ya te puedes morir. ¡Ah! Puedes morir. De aquí, del temblor, me fui de Monte Fénix. Y miren lo que son los vecinos divinos, ¿no? Por supuesto que el GPS me lleva por donde no hay tráfico. Pues donde no hay tráfico es donde no había tráfico porque estaban los edificios caídos. Hice 7 horas para llegar a la casa. Y entonces empiezo a ver que pues no nos podíamos mover, ¿no? Entonces me bajaba y ayudaba, ¿no? Y ya ayudaba un rato y me subía otra vez. Y yo decía, mira, qué finitos somos los seres humanos. ¿En qué momento todo se puede acabar? Y todavía estás pensando un día ser feliz. Y tú estás pensando que un día vas a... Ya te puedes morir. Un poco con humor. ¿Se acuerdan que vino el Plácido Domingo porque teníamos familiares en Tlatelolco con el temblor del 85? Padrísimo, porque ayudó a muchos damnificados. Hasta cantó ópera. Allá, decía, pícale aquí, pícale allá. Y decía, la tatita, la orejita. Uno se puede morir. No te pregunta la vida si te quieres morir o no. Bueno, ¿qué le pasó? ¿Usted estaba allí o qué? Pues, vamos a darle. No vamos a acabar. Ahí me avisas, ¿cómo cuánto nos queda? Ah, no, hombre, qué padre. Para seguir contando chistes mejor. Qué risa. Una búsqueda activa que se da en todos los contextos sociales, en la comunidad, en la familia, en la pareja. Les conté todo esto por esto de acá arriba, de la búsqueda del significado, para saltar de la búsqueda del significado a la construcción del significado, guiados por la espiritualidad. Le importa la consistencia valorativa entre los principios ético-morales del individuo y las exigencias del ambiente externo. Esta es la tercera perspectiva. Nosotros los seres humanos no somos seres humanos que pasan por una experiencia espiritual, más bien somos seres espirituales en una experiencia corpórea. Si algo tenemos los seres humanos es una dimensión espiritual que es la que puede ayudarnos a entender que podemos trascendernos. ¿Por qué? Porque somos los únicos que podemos filosofar. ¿Cuándo has encontrado en la Alameda Central alguna vez al perro en su día filosófico? Que te lo encuentres caminando al perro con su cigarro de mota, tubí o no tubí. ¡Nunca! Pero no tiene un día filosófico. Porque el pájaro no se pregunta, ¿y por qué soy pájaro? Y no se pregunta el elefante, ¿y qué habrá en el más allá? ¿Por qué? Porque todos, excepto nosotros los seres humanos, no pueden construir, participar en el acabado de lo que son. Ya son. Y ellos ni siquiera reniegan de lo que son, porque ni siquiera se lo cuestionan. Cuando vieron una culebra que dijo, esta la van a andarme arrastrando, ahora voy a caminar parada. Ahí aparezco en todos los libros, que si yo le dije a la Eva que se tragara la manzana, que si... ¿Qué pues? Porque si ustedes leen el Evangelio, queridos hermanos, no estamos en... Si ustedes leen el Evangelio se van a dar cuenta que antes las serpientes tenían patas, porque el castigo para la serpiente fue, ahora te arrastrarás sobre tu panza.
Entonces imagínate, antes andaban las víboras así, ¿no? Te imaginas, hola, hola, te saludaban, ¿no? Todo lo que existe no tiene conciencia de su existencia. El único que tiene conciencia de su existencia es el ser humano. Pero no solamente tiene conciencia de su existencia, tiene conciencia de la conciencia que tiene de su existencia. Pero tiene una supraconciencia que hace conciencia de la conciencia que hizo de la conciencia que tiene de su existencia. Y no vamos para allá. Porque les dejo a ustedes que imaginen que el ser humano no tiene un límite en sus posibilidades de crecimiento hacia el interior. El universo hacia afuera es enormemente grande, es infinito. El día de hoy, con todos los avances científicos, tecnológicos, no sabemos a dónde termina el universo el día de hoy. Pero pasa exactamente lo mismo hacia la profundidad del interior del ser humano. Hay ciertas funciones cerebrales que no sabemos para qué son todavía. Cadenas neuronales de relación que no sabemos. Hay un mundo tan grande por descubrir hacia adentro y hacia afuera. Y ya a veces no vamos a la par, nos interesa más lo de afuera que lo de adentro. Entonces, cuando vives en la espiritualidad estás más en lo de adentro. Eres más de lo de adentro. Buscar el sentido último de las cosas. Llega el discípulo al templo y le dice al maestro: maestro, ya llegué al templo. Y le dice el maestro: ¿qué andas haciendo en el templo? Dice: es que ando buscando a Dios. Y entonces le dice el maestro: ¿por qué buscas a Dios en el templo? Si donde lo perdiste fue tu corazón. Dice: entonces hay que buscarlo adentro. ¿Para qué lo buscas adentro si tú andas afuera? O sea, no hay manera con el maestro, no se puede. Le dice el discípulo al maestro: ¿y de dónde vienen, maestro, las estrellas, el sol, el universo? Y entonces le dice el maestro: ¿y de dónde vienen tus preguntas? Nosotros sí podemos filosofar, nosotros sí podemos construir un propósito existencial en nuestras vidas. ¿Quién lo hace? La inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual. La espiritualidad, dice el Dalai Lama, que es aquello que produce del ser humano una transformación interior. Me gusta la definición del Dalai Lama porque él no hace alusión a ninguna iglesia ni a ningún dios, no porque yo tenga algo en contra de ello, sino porque simplemente ofrece una definición sencillita para que nosotros podamos tener un acceso directo a lo que es la espiritualidad. Él dice: la espiritualidad es aquello que produce en el ser humano una transformación interior. Pero ¿no? Para que el Dalai Lama tiene la suya, pues yo la mía, ¿no? Entonces, y yo quiero más la que yo hice, más adelante la ponemos. La espiritualidad es fuente de inspiración de lo nuevo, es una gozosa esperanza, es algo que genera un sentido pleno, una capacidad de autotrascendencia, de vivir lo infinito desde ahora en lo finito, de no pelearte con lo que será o no será, sino con lo que es. Parto desde hace mucho tiempo de la idea de que la adicción y la codependencia no son otra cosa más que la búsqueda del amor en un lugar equivocado. Es una historia de amor malentendido. Y entonces con esta pista dije una frase que tenga profundidad, pues ya está. Si la adicción y la codependencia es la búsqueda del amor en un lugar equivocado, la espiritualidad es la búsqueda del amor en el lugar correcto. Eso es la espiritualidad. Allí donde sí hay. Porque el adicto y el codependiente busca llenar el vacío en el vacío. Y el resultado es más vacío. Tú no puedes buscar el vacío donde solo hay vacío. No vas a buscar llenar el vacío donde no hay que lo llene. La espiritualidad es volver la mirada a donde sí hay. Entonces, Paco Ciprés, allá como en el 2002, se le ocurrió que esto pudiera ofrecer una explicación acerca de lo que es la espiritualidad. Y entonces Paco Ciprés dice que la espiritualidad es la búsqueda del amor en el lugar correcto. Que la espiritualidad es aquello que te impulsa a resignificar la vida y a llenarla de sentido. A buscar la plenitud sin invadir los espacios de libertad de otros.
Pero esto a través del silencio, de la meditación, de la rectificación de las intenciones, del esfuerzo, de la disciplina, de la oración para los que tienen una espiritualidad religiosa. La espiritualidad es la paz que resulta de la guerra que le haces al ego inflado. En este misterio tan impresionante que es el existir. Porque la vida es un misterio. ¿Y por qué pongo allí, en el silencio, en la meditación? Porque es a partir del silencio y del alto donde tú reconsideras las cosas. La oración y la meditación tienen un poder madurativo en el ser humano. Porque te ayuda a encontrar las verdaderas motivaciones, las motivaciones más profundas que te llevan a decidir lo que decides. Para que sepas a dónde vas. Porque luego resulta que no sabemos a dónde vamos. Fíjense, me contó un jovencito de 23 años que un día le recibió una llamada telefónica a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Suena el teléfono, rin, rin, rin. Y contesta medio dormido, ¿no? Y escucha una voz agitada y le dice: rápido, 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 bájate, bájate, bájate de la bicicleta, sal corriendo y vete al Oxxo, que está a la vuelta porque te está engañando tu mujer. Y esta agarra y se baja y agarra la bicicleta y sale, chavales, entonces choca con un poste y sale. Yo ni estoy casado, ni sé andar en bicicleta y ando en calzones. Ni hay Oxxo en la colonia. ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? Mucha risa, pero ¿cuántas veces tú vas al Oxxo también? ¿A dónde va? Pues no sé, pero hay que ir. Hay que ir porque todos van. No, la espiritualidad te pide que te detengas y te dice que no hay que ir si no quieres ir. La espiritualidad te dice: tranquilo, relájate. Para provocar un despertar espiritual necesitas hacer dos cosas fundamentalmente. La primera es detenerte. Detenerte. Salud. Porque no sabes a dónde vas. O para redefinir a dónde vas, detente. Y la segunda cosa, cállate. Si no te callas, ya estás detenido. Pero estás en el futuro, pensando en el más allá. En el pasado, en el más atrás. Hasta vas hasta las constelaciones familiares para ver hace 18 generaciones qué madres pasó allá. ¡Está bien! Si eso te ayuda y regresas de las 18 generaciones, pues está bien. Pero si viene más complicado, maldita la hora en la que te fuiste al más atrás. No tengo nada con las constelaciones familiares, ¿eh? De hecho, yo a veces constelo. Te paras y te callas. Porque cuando tú te detienes y te callas, entonces las emociones del espíritu emergen y te guían. Y se manifiestan en formas de intuición. Son los regalos de la oración, son los regalos de la meditación, son los regalos del estar con todo, aunque sea 5 minutos. Respiración consciente. Ni das gracias ni pides nada, solo estás. Lo que se nos ha olvidado a los seres humanos. Estar con todo, en cada cosa que hacemos. Porque resulta que cuando es hora de divertirse, estamos tristes. Cuando es hora de cantar, estamos orando. Cuando es hora de bañarte, te estás ensuciando. Hay que estar con todo en lo que estés haciendo. ¿Qué es lo que tenemos en este mismo instante si toman conciencia?
a nosotros y este momento. Y es lo único que vamos a tener de ahora y para siempre. Escribí una frase que me gustó y la dejé ya tatuada. A ver si es de utilidad. Al final, tanto el recordado como el que recuerda va a sufrir el mismo destino: el olvido total. Todo parece fútil e insustancial en esta vida, excepto el día de hoy. Ni te alegres tanto por las alegrías, ni te entristezcas tanto por las tristezas, porque la mucha luz como la mucha oscuridad no te dejan ver. Estás muy contento porque algo aconteció y ay, creo que cálmate, no te aloques, va a pasar. Ah, estoy muy triste porque no te aloques, va a pasar. Es más, tú vas a pasar. Todos vamos a pasar. ¿Qué significa para ti en este momento, hoy, el bisabuelo de tu bisabuelo? ¿Qué te significa? ¿Qué crees que le vas a significar al bisnieto de tu bisnieto? Y ahí andas con que tus ocupaciones y tus preocupaciones y tus dudas y nomás le andas haciendo el cuento. Lo más difícil en la vida era nacer y ya nacimos. Entonces tenemos un reto enorme. ¿Cuál? La construcción. ¿La construcción de qué? De la vida que quieras. ¿Quién la dirige? ¿La espiritualidad o la no espiritualidad? La espiritualidad, pues, es un timón. ¿Puedo explicarles algo acerca de la espiritualidad con la definición? Espiritualidad significa dejarte afectar por todo lo que acontece, ejercer con responsabilidad este espacio de libertad que tienes, vivir y promover algunos valores de referencia que te den dirección, construir un sentido cuando parece no haberlo, vivir en el aquí y en el ahora profundamente, aceptar la vida como es y no como quisieras que fuera, buscar la autotrascendencia. En síntesis, la espiritualidad es conciencia en crecimiento y servicio al prójimo. Toda espiritualidad que no se transforma en servicio no es espiritualidad. La espiritualidad no se muere ni se ahoga en un ser humano. Una persona que ha crecido espiritualmente no se pregunta si ha crecido espiritualmente. Maldita la hora que un santo sabe que es santo, porque ese día deja de ser santo. Se va volviendo automático el amor al prójimo, como un estilo de vida. ¿Quién te lo da? La espiritualidad. Dar segundas oportunidades, respetar que otros no piensan como tú y llamarlos de todas maneras. Fíjate el desorientada que agarraste como pareja, compañero de vida. Si tú quieres entender a tu pareja, te vas a volver loco si no es que ya estás. La pareja no está para que la entiendas, está para que la ames. No te entiendes ni tú, no te alcanza la vida para la comprensión de ti mismo. La pareja está para amarla, para eso está la pareja. Nosotros nos hicimos acompañar, nosotros nos elegimos en la elección que hicimos de nuestra pareja. Bueno, por ejemplo, vamos a hablar de la inteligencia espiritual, ¿no? Primero vamos a decir rápido 3 cositas acerca de la inteligencia. Hay inteligencia de intus leye, leer dentro. La inteligencia para los seres humanos no tiene la misma utilidad que la inteligencia para los animales irracionales. Para los animales irracionales la inteligencia sirve solamente para sobrevivir. Cumple una función adaptativa. La inteligencia del ser humano es lo que le permite ayudarle a trascenderse.
leer dentro. Intus legere, pero también inter elegere, elegir entre muchas posibilidades la que es mejor. El libertinaje significa hacer lo que te da la gana. La libertad es elegir lo que es mejor para ti a largo plazo. Una persona que se maneja en la libertad es una persona que busca hacer lo que conviene, mientras que el libertinaje consiste en hacer lo que te da la gana. La inteligencia sirve para enfrentar entornos hostiles, encontrar soluciones a situaciones complejas. La inteligencia es nuestra defensa para enfrentar el medio y para adaptarnos cuando hablamos de inteligencia. Pero aquí vamos a hablar de inteligencia espiritual. Van a encontrar a distintos autores que ya se está escribiendo muchísimo sobre inteligencia espiritual, sobre todo en Europa, para ser específicos en España. Se habla de inteligencia existencial, de inteligencia trascendente o de inteligencia espiritual. Es lo mismo, no importa cómo lo encuentren. Hace referencia a lo mismo. Lo importante es decir, bueno, ¿para qué nos capacita la inteligencia espiritual? ¿Y qué nos aporta? ¿Por qué cultivar la inteligencia espiritual? Se cultiva, sí, se cultiva. ¿Las personas nacen con espiritualidad? Levante la mano los que digan que sí. No tengan miedo, no tengan miedo, seguridad. Muy bien. Levante la mano los que piensen que no se nace con espiritualidad. Gracias. Levante la mano los que no tienen ni idea. ¡Esa! Según la definición que dimos, ¿se puede nacer con espiritualidad? ¡No! ¡Brincos, hienas! ¡Ay, pues qué a gusto! Ya nací, ya soy muy espiritual. ¡No! Pues se requiere de tu trabajo, de tu disciplina, de tu conciencia, de tu alto, de tu reflexión, de tu meditación, de la rectificación de las intenciones. Ya está dado. Claro que no. Tú tienes que construirla. Una cosa es hablar de inteligencia espiritual y de espiritualidad, y otra cosa es hablar de espíritu. Con espíritu sí naces, pero con espiritualidad no. Ese es tu trabajo antes de morirte, si quieres que este espacio de tiempo entre el nacimiento y la muerte esté lleno de algunos sentidos que tú quieras construir. No nacemos con espiritualidad. Es más, el ambiente nuestro muchas veces está cargado de lo que es la anti-espiritualidad. Ambientes familiares, climas relacionales tóxicos, desafortunados. ¿Qué consecuencia tiene atrofiarla, no reconocerla? Inteligencia espiritual implica ser capaz y dispuestos a oír la voz interior que nos dice qué es lo que realmente es importante en la vida y nos enseña las verdades que intuitivamente conocemos. La espiritualidad tiene una presentación de intuición. Nos lleva a profundizar en lo interior, capacidad y disposición para vivir con lo desconocido, confiando con fe que existe un propósito, una verdad y una razón más allá de todo lo aparente. Es un ancla en el mar de la vida, fuerza que nos ayuda a enfrentar cualquier problema o reto que surja a partir de nuestras experiencias físicas, emocionales o espirituales. Es esa sabiduría superior que hace que merezca la pena todos nuestros esfuerzos, que te puedas dormir tranquilo, cansado de haberte construido un poco más con el día que pasó. Es el puente que te une también con los demás, en lo más profundo. Porque la vida es un proceso interminable de crecimiento, de error y de aprendizaje. Nosotros caemos y gracias a nuestras caídas aprendemos. Algunos no aprendemos tan pronto. Por eso la vida es tan hermosa que te sigue presentando todas las veces que sea necesario el mismo problema hasta que no aprendas. Y hay gente que sale de una relación tóxica para otra más tóxica porque necesitaba más severidad en la enseñanza.
Y por eso lleva 44 parejas y todas en relaciones destructivas. Hasta que le salga una marca diablo, ¿no? O hasta que él sirve, pues ya como no, pues no aprendió, ya se junta con otro que es buena persona para que le sirva al otro y aprenda que no debe de meterse con gente como ella. Pero la vida tiene su sabiduría. Sí me expliqué en lo que dije, parece un juego de palabras, pero es que estas pláticas no son para quien sea, son para personas que saben hacer neurobics. Neurobics, porque zumba quien sea, samba también, aerobics todos, pero neurobics, no cualquiera va a hacer neurobics. Y si ustedes saben hacerlo neurobics, es porque tienen algo de espiritual. El crecimiento espiritual no se produce por asistir a servicios religiosos o seguir rituales. Sucede cuando a través de estas prácticas llegas a ser consciente de ti mismo, de nuevas percepciones y nuevas fuerzas, y cuando conviertes tus creencias en actos positivos. Por supuesto que la inteligencia espiritual requiere del otro para su desarrollo, que alguien lo estimule, un entorno de acogida. Muchos de nosotros tal vez surgimos en un ambiente donde no se promovía el alto, el cuestionamiento, la meditación, el silencio interior, el aprecio por las cosas de dentro. No todos crecimos en un entorno afortunado, pero se necesita de un entorno. La inteligencia espiritual es un poco como la palabra, para poner un ejemplo. Tú venías con la capacidad, potencialmente hablando, de hablar, pero no naciste hablando. Hubo un entorno que te favoreció el desarrollo del habla, y entonces tú ibas repitiendo. Primero aprendiste a hablar, y ya con el tiempo sabías que había verbo, predicado, adjetivo, sustantivo. Eso viene después. Un entorno que estimuló. En un desierto espiritual no puede desarrollarse la inteligencia espiritual. Muchos adictos en recuperación, muchos codependientes en recuperación o en no recuperación, también crecieron en ambientes que no estimularon la inteligencia espiritual. ¿Y qué te crees? Esos que no estimularon la inteligencia espiritual fueron víctimas a su vez de otros que no estimularon su inteligencia espiritual. Aquí no es una historia de maldades. Yo le digo a las mamás y a los papás, cuando sienten mucha culpa por el tema de sus hijos con adicciones, ahí están con una culpa impresionante. Es que yo qué hice, en qué convertí a mi hijo en un monstruo. Y entonces yo le digo, a lo mejor le colaboraste. Pero ¿sabes una cosa? Yo te voy a decir lo que tú hiciste con tu hijo. Tú hiciste lo que pudiste. Eso hiciste. Pues si no te alcanzaba para más. Eso hiciste. ¿Quién de ustedes con conciencia y con claridad de conciencia le hizo daño a alguien? Y más tratándose de un hijo. ¿Quién? A sabiendas. No estamos hablando de la gente enferma, de psiquiátrico, no. Estamos hablando de la gente común. Fíjate, yo te pregunto, ¿qué necesitaría hacer tu hijo para que tú le dejaras de amar? Nada. ¿O sí? Nada. Híjole, yo qué bueno que dejé de ir a la cárcel de Santa Marta, porque a mí me pegaba muchísimo lo que veía allá. En algunas ocasiones que iba al programa de la cárcel de Santa Marta, me quedaba en el estacionamiento haciendo altos. Y para mí era conmovedor e impresionante ver las largas filas, sobre todo de mujeres que llegaban con su bolsita del mandado para llevarle la comida a su hijo el ratero,
el sicario, el secuestrador. Y un día y otro día, 20 años, 25 años, 30 años, y allí va la señora a ver a su hijo. Si nosotros, que tenemos un amor imperfecto, amamos tanto, la pregunta es ¿por qué? Porque tenemos una dimensión espiritual que lo perdona todo, que lo trasciende todo, que puede ayudarnos a ascender a un sentido más profundo. El entrenamiento en la inteligencia espiritual nos lleva a ser más conscientes, que justamente por eso la espiritualidad es la antítesis de la adicción y de la codependencia. Porque un sujeto consume sustancias adictivas y en el momento de la intoxicación no está con otro, no está con un poder superior y no está consigo mismo. Se consumen sustancias adictivas para no ser consciente. Un codependiente contrata sus servicios para no estar con él, sino estar en los asuntos de otro. ¿O no? Eso es la codependencia. Desde el punto de vista de la espiritualidad, las adicciones y la codependencia son un tema de cambio, de confusión. La adicción y la codependencia tienen que ver con haber cambiado de poder superior. O sea que el adicto y el codependiente cambió el poder superior por el poder super peor. ¿O no? Fue una elección. ¿Y cuál es la cura de la elección del poder super peor? Pues el poder superior. Porque creen que el poder superior es la esperanza que nutre la filosofía de los 12 pasos y de las 12 tradiciones. Tomar decisiones a favor del crecimiento, enfrentar las crisis, soltar, abandonar la idea del control de otras personas, eso hace la inteligencia espiritual en ti. Lograr el autocontrol interno, ser flexible, aceptar los riesgos, tomar conciencia, dejar que la experiencia sea nuestro maestro, aprender de cada cosa, escuchar tu propia sabiduría. Muchas de las respuestas que tienes no las escuchas, por eso las andas buscando afuera. Cuando me toca dar el tema de duelo, por ejemplo, les digo que le hacemos mucho al cuento, ya hasta hablamos de las etapas del duelo. ¿Qué te crees? Que muchos de nosotros hemos enfrentado situaciones bien difíciles sin terapeuta. Revisa tu vida. Esos conflictos tan grandes que tenías y que no sabías qué hacer en un momento determinado, tu inteligencia espiritual te fue guiando y te regresó al enfrentamiento de la realidad. Yo cómo defino a la codependencia desde el ámbito tanatológico, como la incapacidad voluntaria, o sea que uno decide, de encontrar la ganancia de la pérdida. La incapacidad voluntaria de encontrar la ganancia de la pérdida. Tú no quieres soltar porque voluntariamente renuncias a ver que pudiera ser mejor, que ya no esté el que está, estando como está. Muchos de los duelos nuestros maduran solos. Claro que si quieres ir por un empujoncito farmacológico y terapéutico no te va a hacer daño. ¿Pero qué? Si no hubiera fármacos y si no hubiera terapeutas, ¿no saldrías de tus conflictos existenciales? Si tienes un recurso interior que es tu dimensión espiritual, ha operado en ti, pero ya no te acuerdas. Pero no dejen de ir al terapeuta de todas maneras, ¿eh? Digo, no vaya a ser que saliendo de aquí ya... Orar
Orar es pedir ayuda, meditar es escuchar la respuesta. Para crecer en la inteligencia espiritual hay que tomar distancia. Hay que tomar distancia de la vida, hay que tomar distancia de nuestras actividades cotidianas para ver cómo estamos funcionando en nuestra vida. Así se nutre y se fortalece la inteligencia espiritual. Detenerte, porque si no, te va a detener el poste cuando vayas de camino al Oxxo. Mejor detente tú solo. Haz más saltos durante el día para estar con todo lo que estás viviendo. Para interrogarnos en ese tomar distancia acerca del fin y la razón última de ti como ser humano. ¿Para qué estoy en el mundo? Tomar distancia de nuestras creencias y cuestionarlas. Muchas de las cosas que nosotros damos por hechas, por reales, por verdaderas, nos hacen daño. ¿Cuántas creencias irracionales sostienen nuestra vida psíquica? Hasta nos creemos lo que pensamos. Tenemos que tener cuidado de lo que pensamos. No le creamos a todo lo que pensamos. Los pensamientos son caballos desbocados. Si dejas que sigan, te llevan a la deriva. Duda de que sea cierto lo que estás pensando. ¿Quién lo hace? La inteligencia espiritual. Para crecer en la inteligencia espiritual decíamos que hay que tomar distancia de nuestros vínculos. ¿De quién nos hacemos acompañar en la vida? ¿A quién elegiste para que te acompañe? En alguna conferencia ya había dicho esto, que a mí me llena de satisfacción decirlo, porque hasta parece que le estoy haciendo propaganda a un libro que no le quiero hacer propaganda, porque ni lo he leído. Pero me pegó muy duro cuando vi el título en un aeropuerto. Iba a pasar, y soy muy curioso, me gustan los libros. Y entonces, tómala que veo un libro que dice: todos tenemos la pareja para la que nos alcanzó. ¡Órale! No, dije, mira, ¿para qué lo compro? Imagínate, luego llegué a mi casa, allá con mi esposa, con la Mara, y le digo: a ver, nomás para esto te alcanzó. Yo te hacía inteligente, muchacha. Qué cosa, ¿no? La inteligencia espiritual te lleva a cuestionar tus vínculos, tienen profundidad. ¿De quién te haces acompañar en la vida? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cuál es el círculo en que te mueves? ¿Para compartir o para competir? ¿Para crecer? ¿Tus relaciones le aportan? ¿Responden las elecciones a tu inteligencia espiritual? ¿De qué hablas? ¿En torno a qué son las conversaciones? ¿Con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos? ¿Qué vínculos merecen la pena? A veces, en el camino de la recuperación tienes que abandonar lo que tienes que abandonar, aunque lo quieras mucho. ¿Quién te lo dice la inteligencia espiritual? En tus noches oscuras, ¿con quién en realidad cuentas? ¿Para qué nos capacita la inteligencia espiritual? Para trascender, ir más allá de la rutina, de los actos cotidianos que ya no tienen sentido. ¿Por qué? Porque de pronto estamos haciendo las cosas que hacemos siempre sin gusto, sin sentido, las hacemos en un automático. Y entonces tú tienes que replantearte si el día de hoy no vives con quien quieres vivir, no haces lo que quieres hacer, no trabajas donde quieres trabajar. Es el momento de darle un puñetazo al escritorio y decir: ¡basta! Dijimos que vivimos más o menos 50 años, ya de codependiente y de adicto llevas como 40, entonces ¿cuántos te quedan? Decide de aquí en adelante. Fíjense, yo me tardé 50 años en decidir, o sea, hace poquito, tardé 50 años en decidir que yo ya no iba a ir a donde no quería ir y no iba a trabajar a donde no quería trabajar. Eso dijo Francisco Ciprés frente al espejo. Le dije a sí mismo, o sea yo, mí mismo: ya no hagas las cosas que no quieres. Tienes 50 años, a los 50 años lo decidí. Y yo hoy trabajo donde quiero trabajar. Y me junto con la gente con la que me quiero juntar y amo a la gente que quiero amar. Y eso me llena la vida. Porque la vida es para eso, y te lo dice la inteligencia espiritual. Porque hay que disfrutar lo que más podamos. Se asciende porque se cruzan límites autoimpuestos. Y les cuento el otro cuento que no les había contado, y es no sé, es cuento, anécdota, como quieran. Y si ya se lo saben, acuérdense que yo también por eso lo cuento.
Había una vez un elefante de un circo, antes de los verdes ecologistas estos, que íbamos a ver a los elefantes al circo. Ahí se sentaban, ¿se acuerdan de los elefantes? Ahí se formaban todos, ya no hay nada de eso. Bueno, había una vez un elefante de esos que le amarraba la pata de una estaca, y el elefante solo podía desplazarse 2 metros, y luego ya la estaca lo detenía. Digo, pero para que vean que son frutos los elefantes, así de grandes. Porque pues si haría más presión, quitaba la estaca y se iba, ¿no? Acababa hasta con el circo. Pero no, resulta que la comida se la ponían en ese margen de los 2 metros para que se alimentara. Pero a alguien se le ocurrió un día dejar la comida más lejos y desatarle la pata. Pero el elefante llevaba en el circo 25 años comiendo de la misma manera. De tal manera que cuando le quitaron la atadura y le pusieron el alimento más lejos, no pudo hacerlo el elefante y se murió de hambre. Y dice, ¡qué barbaridad! Pues sí, qué barbaridad el elefante, pero ¿cuántas vidas de nosotros estamos igual? Los propios márgenes que nosotros trazamos para nuestra propia existencia. La inteligencia espiritual te lleva a ir más allá de las rutinas, de los decretos, de lo establecido. Se observa a perspectiva, se puede penetrar en la estructura de la verdad, poner en crisis las imágenes tradicionales de Dios. Todavía el día de hoy hay gente que piensa que Dios es la estampita que está en la cartera, cuando la idea de Dios pudiera ser algo mucho más profundo, que puede ser incluso hasta indescriptible, pero que está, y que nos enseñaron el catecismo para ir haciendo aproximaciones sucesivas en lo que maduraba nuestra fe, algo más profundo. Hay gente que reniega de Dios porque no se salió con la suya, se queja con Dios. Tú me lo mandaste, ¿por qué me lo mandaste? ¿Por qué me mandaste un hijo adicto? Pues ¿qué crees que Dios tiene tiempo para andarte mandando? Hasta crees que hasta piensa en ti así de una manera tan particular, como que anda diseñando cómo joderte, ¿no? Está bien, el hijo adicto está bien, lo que tenga la vida está bien. Nosotros cuando recibimos cosas que no nos gustan, nos preguntamos, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a ti no? Pues ¿quién te crees? Cuando nos salen las cosas mal, ¿por qué a mí? Le dices a Dios, ¿por qué me lo mandaste? Ah, pero cuando te va bien, a ver, el día que te sacaste la lotería o el melate, no le dijiste a Dios, a ver, Señor, ¿por qué? Habiendo tanto, tuviste que dar conmigo, ¿verdad? Para que me sacara la lotería. Nos volvemos jodidos. Ok. Poner en crisis las imágenes tradicionales de Dios, caer en cuenta de algo que ya no puede ser descrito, que no tiene máscara, trascender las imágenes de Dios que se tenían en la mente. ¿Para qué nos capacita la inteligencia espiritual? Para fortalecer la capacidad de maravillarse. ¿Eso qué significa? Que nuestra vida monótona ya no nos permite disfrutar de las cosas simples y sencillas. Cuando tú puedes mirar una flor, cuando puedes ver a un ejército de hormigas haciendo su labor, donde lo habitual se puede ver como trascendente, donde toma un sabor distinto la vida, porque estás pendiente de los detalles. Esa capacidad de impresionarte como el niño que preguntaba todo y que era inquieto por todo y que puede hablar de tú a los adultos porque no se siente ni más ni menos que nadie. Hemos perdido con nuestro ser adulto la capacidad de impresionarnos de las cosas cotidianas, de las cosas ordinarias. ¿Cómo vamos de tiempo, Marinita? Ok, entonces vamos bien de tiempo. Sí. Sí, ok. Ya acabé, muchachos. No, todavía tengo un poquito. Ok. Está bien. Yo que les tenía por ahí algún cuento que contar, ¿ya saben? No. ¿Está? Mi jefa está aquí. Ok.
Dale. Ya no les cuento ese cuento. No, ese cuento ya se los conté. La capacidad de sorprenderte y de preguntarte. Les decía que el discípulo se pregunta, ¿y de dónde viene el sol? ¿De dónde vienen las estrellas? ¿De dónde? Y el maestro le pregunta, ¿de dónde vienen tus preguntas? Solo de dónde pueden venir, de tu ser espiritual. Las preguntas y las respuestas. El experto en el alma no es el psicólogo, Y sí que es alma, psicología, tratado del alma. Pues no es cierto. ¿Quién es el experto en el alma? ¿El teólogo? ¿Quién es el experto? ¿Tú? Aquí están los expertos. El experto en el alma es el alma misma. Nadie sabe ni conoce más del alma que el alma. Y en el silencio y en el alto es donde se expresa la emoción espiritual. Más silencios, más altos. Cuando un huevo se rompe de fuera, la vida se acaba. Cuando se rompe desde dentro, la vida empieza. ¿Y de dónde viene? De nuestro ser interno, de nuestra inteligencia espiritual. La sorpresa por lo cotidiano, convertirse en una pregunta viva para maravillarse de todo. Me voy a ir un poquitito más rápido para así terminar. ¿Para qué nos capacita la inteligencia espiritual? Para sentirte parte de un todo, captar la naturaleza interdependiente de todo lo que hay. Que tú encuentres la dignidad de cada cosa, porque no somos mejores que los animales irracionales, o que el pasto, o que el mundo mineral. Todo tiene una dignidad perfecta, que está en armonía. La rompemos nosotros. Por eso tenemos un desastre ecológico. ¿Para qué nos capacita la inteligencia espiritual? Para desarrollar la capacidad de auscultar lo que se debe hacer en el mundo, más allá del deber pasar a una misión existencial. ¿Para qué nos capacita la inteligencia espiritual? Para la vivencia plena de la hora. Hay gente que son hojas de primavera y hay gente que son hojas otoño. ¿Cuál es la diferencia entre una personalidad hoja otoño de una hoja primavera? ¿Cómo son las hojas de otoño? Pues las secas, medio amarillas, medio podridas, medio rancias, medio truenan, medio... ¿Y cómo es una hoja verde de primavera? ¿Y tú eres hoja verde? ¿O eres hoja de otoño? ¿O eres hojaldra? Esa no está en la descripción. Esa no está en la descripción, No me hagas atrás. Pero dice la inteligencia espiritual. Por eso aquí está verde. Miren, para que vean que sí tenía calculado el tiempo, poco más o menos. Ya. ¿Lo ven? Y vamos a hacer un espacio para preguntas, para respuestas, y yo encantado de poder complicarles más la existencia.